Hoy vamos a hacer un bonito cuadro con una servilleta, muy fácil y muy sencillito. Vamos a utilizar un cuadro de 20 por 20, una servilleta como os he dicho, pinturas acrílicas de colores, lo que es el barniz para pegar la servilleta. Vamos a utilizar espátula, unas pinturas de glitter, luego un platito para mezclar los colores y unas tijeras, ¿vale? Entonces vamos a realizar este sencillo cuadrito y bonito. Ya vais a ver qué fácil. Venga, empezamos. Bueno, pues ya tenemos lo que es la servilleta. Entonces vamos a escoger lo que vamos a poner, lo que es en nuestro lienzo. Entonces tenemos que ir poco a poco recortándola. O sea que vamos, por ejemplo, vamos a ver, voy a poner lo que es una cosa que nos ocupe. Voy recortando lo que es así un poquito lo que es la servilleta para luego ir retocándolo y a ver cómo lo vamos poniendo, ¿vale? Venga, vamos haciendo así lo que más nos interese, el dibujito que queremos poner. Vamos recortándole un poco. Mirad, quiero más fácil. Mirad, vamos a hacer esto. Vamos a cortar por la mitad, así, y el cacho que nos sobra siempre lo guardamos para hacer otra manualidad, ¿vale? Venga, por ejemplo, como vamos recortándole así por forma, no vamos a dejar, o sea, es lo menos vamos, pero y al borde, ¿vale? Siempre dejamos porque se da el blanco un poco transparente. Así, vamos. No, mira cómo luego lo vamos a ir poniendo. Seguimos aquí, ya vamos recortando así poco a poco, como hemos hecho así. Mirad, así poquito a poquito vamos recortándolo. Venga, poco a poco, así, 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 trocito a trocitos. Como veis, voy recortándolo poco a poquito, poquito a poquito. Así vamos haciéndolo poco a poco. Venga, así toda la servilleta poquito a poquito. Luego ya iremos poniendo lo que queramos nosotros, pero de momento la cortamos así. Bueno, vamos por aquí cortándolo ya poco a poco, como podéis ver. A ver, así poquito a poquito vamos cortándolo poco a poco, así. Y podéis dejar lo que queráis de detalles, ¿vale? Así. Por ejemplo, esto cortamos así. Y este, por ejemplo, le cortamos por aquí. Aquí le vamos a acabar así. Mirad. Y de aquí, ahora vamos a escoger lo que queramos para nuestro cuadrito, ¿vale? Ahora lo vamos a componer. Bueno, ya tenemos esta composición y ahora tenemos que ir adecuándola a nuestro lienzo. Entonces yo, por ejemplo, esto de aquí lo voy a recortar, que no me gusta nada. Estas letras que tiene por aquí. Entonces nada, por ejemplo, voy a ir recortándole lo que es así un poquito este de aquí, que este tampoco no quiero ponerle. Vamos recortándole así un poquito, como quiero que me quede. Pues por ejemplo una cosa así. A ver. Así. A ver. Quiero, por ejemplo, este pinito de aquí. Pues por ejemplo, lo voy a recortar. Este de aquí. Este de aquí lo vamos a recortar así. Bueno, pues ya hemos recortado lo que es este pinito de aquí, que lo tenemos aquí, que lo podemos utilizar para poner igual en algún lado. Ya veremos cómo lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo,
yo voy a hacer, pues mira, vamos a ir componiéndolo. Por ejemplo, este tampoco lo voy a dejar aquí y lo voy a recortar también. Así, así, recorto toda esta parte. Como podéis ver, esto ya es a gusto de cada uno, ¿eh? Lo que queráis hacer, como lo queráis poner y de todo. Yo quiero ver cómo nos queda este así, un poco más libre. Así como tenemos, mirad. Para luego ir componiéndolo. Bueno, entonces tenemos ya hecho esto. Entonces lo que voy a hacer es mirar, como esto sobresale pues bastante, vamos a ir recortándole. Por ejemplo, vamos a recortarle. Yo voy a empezar a recortar esto por aquí, ¿vale? Y ya luego vamos a ir componiéndolo. Entonces, pues vamos a ir recortando así un poquito, así estas formas. Entonces, esos trocitos así. Por ejemplo, esto vamos cortándole así un poquito para que no nos quede un poquito de menos blanco por ahí. O sea, tiene que quedar algo, pero no muchísimo. ¿Veis, no? Como vamos poniéndolo así poco a poco. A ver, esta parte de aquí también la voy a recortar para que me quede más bonita. Toda esta zona, por ejemplo, vamos a recortar esta punta que no me gusta aquí nada. Y a ver, esto por ahí. Vamos a ponerle esto así. Recortamos todo esto así. ¿Veis cómo lo voy haciendo? Dejando un poquito de borde, sin llegar al total del borde, pero dejándolo un poquito a poquito. Así, vamos recortando todo esto así. Así. Venga. Para que nos quede un poco la flor, pues más suelta, que es lo que quiero. Aquí que nos sobra, estas puntitas que tenemos aquí. Esto que tenemos por aquí así. Vamos recortándolo. Mirad. 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 Esto, por ejemplo, podemos ir poniéndolo así. Podemos recortar un trocito, lo que queráis. A ver, esto lo ponemos así de fácil. Aquí, por ejemplo, vamos a recortar un poquito más. A ver, esperad. Ahora vamos a probar con el tocacho y vamos a completar aquí este trocito un poquito más, todo este trozo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a recortar, por ejemplo, toda esta zona así, vamos recortándole y a ver cómo lo componemos todo ello. Poco a poco vamos recortándole, así, lo que es las florecitas. Así, a ver, mirad, por ejemplo, alguna parte que nos sobre, pues lo quitamos. Mira, por ejemplo, vamos a recortar todo esto así y lo vamos a dejar lo más justo, así. Vamos a recortar, esas blanquitas me gustan, todo así, un poquito así. Esta, por ejemplo, hacemos esto así, metiéndonos un poco entre el hueco blanco este que tiene, para quitar tanto blanco, ¿vale? A ver, mirad,
superponer o quitar un trozo de la otra. Vamos a quitar esto así, por ejemplo, todo esto vamos a quitar de aquí. Todo esto quitamos. Así. Aquí le podemos poner así un poquito del pétalo de abajo. Vamos a ir componiéndolo, lo que es de lo más. Podemos ir componiéndolo como nos guste a nosotros, para que nos quede más bonito. Por ejemplo, pues algo así, que no estoy, luego lo iremos poner un poquito más para arriba, algo así. Mirad, podemos poner así un poquito. Así, porque como luego vamos a pintar lo que es todo el fondo y todo, pues le va a lucir más, va a destacar muchísimo más. A ver, por ejemplo, una cosa así. O mirar, también podemos ponerle, es que hay muchas formas como queramos ponerlo, no tiene por qué estar todo unido así. Pues por ejemplo, mirad, vamos a hacerle esta forma, mirad. Cortamos esto aquí. A ver. Por ejemplo, podemos poner una cosa así, un poco de composición de todo. Este vamos a cortarlo así, un poquito, quitamos esto, y lo vamos componiendo, lo que es el cuadrito. Este podemos dejar así entero si queréis, o cortar una a una como he hecho yo. Bueno, esto ya es a gusto ya de cada cual, ya podéis ir poniéndolo como más te guste a ti, ya lo podéis poner como más os guste así. ¿Veis? Por ejemplo, una cosa así. Vamos a quitar esto para que tenga, por ejemplo, mirad, esta, pues por ejemplo, pues no sé. A ver, esta, por ejemplo, podemos quitar más. Pues, pero mirad, esto es la intención, de ir haciéndolo lo que es así, ir componiéndolo como queramos. Entonces ahora vamos a empezar lo que es a la composición para pegarlo y ponerlo todo bonito, bonito, bonito. Bueno, más o menos pues tenemos así la composición. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Importantísimo, atentos. Las servilletas siempre llevan lo que es dos capas, mirad. Os acerco, así veis, mirad. Tenemos que quitar siempre, mirad, las dos capas que llevan, Esto siempre, siempre, siempre tenemos que quitar. Una, ¿veis aquí no? Una. Y la siguiente la tenemos aquí. Ya os acerco para quitarla. Mira, aquí está. Ahí que se me cae. Aquí, mirad. Con suavidad estiramos. Mirad, aquí está una y la segunda. Entonces vamos estirando con suavidad. Así. Y así. Aquí tenemos las dos capitas, ¿vale? Y estas ya no nos sirven para nada. Entonces ya ponemos nuestro dibujo por donde queramos. En esta lo mismo. Una. Y la segunda capita pues la tendremos por aquí también.
Mirad, a ver si sale. Aquí la tenemos, la segunda. Bueno, pues ya tenemos quitado todo esto. Así. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir pegándolo con lo que es con el barniz. Así, poco a poco. Si queréis seguir aprendiendo cosas de estas, ya sabéis que tenéis que hacer: suscribiros al canal para que os lleguen bien todas las notificaciones cuando subo los vídeos. Y así no os perdáis nada. Y a la vez me podéis apoyar un poco dándome un like, compartiendo. Y podemos hacer también comunidad, pues preguntándome cosas que queráis saber y de todo. ¿Vale? Venga, que nos lo vamos a pasar súper bien, divertido. Y vamos a aprender cosas chulas, que se vienen cosas chulas para seguir aprendiendo. Venga, mirad, ahora continuamos para poder barnizar, o sea, pegar lo que es nuestra servilleta. Bueno, continuamos, vamos a darle el barniz. Voy a utilizar este, no puedo abrirlo, ya lo abriré. Como tengo más, pues voy a utilizar otro de otra marca, que es lo mismo, para pegar las servilletas, que nos sirve exactamente lo mismo. Venga, vamos a ir pegando, por ejemplo, esta servilleta aquí. La posicionamos donde queremos. Así, luego esto por aquí más o menos. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre. Tenemos que empezar a darle lo que es nuestro pegamentos a cola del centro hacia afuera, ¿vale? O sea, vamos a empezar a hacerle así. Ponemos esto aquí, ya hemos dicho, del centro hacia afuera. Así, suavemente le vamos dándole, así como podéis ver. Vamos dándoles suavecito. Luego ya le daremos lo que es el fondo, la pintaremos con los acrílicos. Pero ahora vamos a hacer así, poco a poco vamos estirando la servilleta, poquito a poquito. Así, vamos dándole. ¿Veis, no? Estos sobrantes luego podemos quitarlos luego cuando sequen con un poco de lija. O los podemos dejar, si queremos los tiramos un poco para los bordes. Eso ya es cuestión ya de cada uno, lo que más le interese, cómo quiere dejarlo. Mirad, suavecito, hay que darlo con mucha delicadeza, delicadito, porque si no se nos puede romper lo que es la servilleta, porque son muy frágiles. Por eso utilizamos estos pinceles que son suaves. Mirad, cómo se va pegando poco a poco. Ahora tiramos para el otro lado, así. Hay que insistir siempre un poco los bordes para que se queden pegados. Mirad, cómo lo voy haciendo yo. Así, poco a poco estiramos para que se vayan quitando las burbujas que tienen, que se suelen hacer. Entonces vamos estirando, así. Así. Venga. Así, poquito a poquito la vamos poniendo. Estiramos. ¿No veis aquí que nos va a sobrar todo este trozo? Pues no pasa nada, quiero que se quede así solo. No os preocupéis porque la cola se os sobresalga del lienzo, porque eso luego es transparente y se queda totalmente, que no se ve nada. Es translúcido. Se queda totalmente transparente, ¿vale? ¿No veis cómo no se nota el blanco? Apenas nada. Mirad. Y esto os lo podemos dejar
secar al aire o podemos secar con un secador de pelo, o si tenéis los secadores esos de manualidades también. Coloqueos más con lo que tengáis a mano. Venga, bueno, tiramos todo esto bien. Vale. Mirad, que veis, ¿no? ¡Qué chulata! ¡Qué chulata nos va a quedar! Este, por ejemplo, lo voy a poner aquí, así. Este lo voy a poner así. Por ejemplo, así un poco torcido. ¿Qué os parece? Así lo vamos a poner. Venga. Vamos a ponerlo. Es un poquito. Sí. Es fácil, ¿no? Es una cosa que es súper fácil de hacer. No es nada difícil. Por eso no queréis pintar. Pues bueno, pues hay soluciones. De todo, como podéis ver. Una vez que suba este vídeo vais a ver pues más otros tipos de cuadros que he hecho con esto mismo, esta técnica. Para que veáis las cosas que se pueden hacer. Mirad, esto ya lo tenemos. Lo que es ya dado, lo que es, o sea, ya pegado. ¿Veis, no? Pues venga, ahora lo vamos a secar. Dejamos secar al aire o con la pistola, ¿vale? Y volvemos. Mirad, yo para enseñaros, voy a secarlo, lo voy a hacer con estos secadores que son de manualidades, ¿vale? Voy a empezar a secarlo. Lo que es a esta distancia así, no. Así cerquita no, porque lo podéis quemar. Hay que darle así, en alto, ¿vale? Mirad qué altura hay. Alto. Cerca no, porque si no se puede quemar, ¿vale? Entonces, venga, vamos a acabar de secarlo todo ello y continuamos. Mirad, para quitar estos trocitos, que yo no sé si los va a quitar, igual los dejo, podemos utilizar pues lijas de estas de taco o una lija finita de estas, que es lo mismo. Estas se hacen así y se quita. Es solo coger la esquinita de la flor, como podéis ver aquí, y es hacerla así, taca, 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 y se desprende entero, ¿vale? No es más, solo tenemos que hacer eso. Pero yo he decidido que lo voy a dejar. Lo voy a dejar puesto, ¿sabéis por qué? Porque así le va a dar una gracia lo que es al dibujo. Entonces he decidido dejarlo puesto porque así, pues bueno, en las esquinas le va a dar una gracia lo que es aquí. Entonces le voy a dar un poco también del barniz, le voy a dar un poquito de la cola, así, solo un poquito así, que esto no tiene nada, como podéis ver. Le damos así, bien dado. Pero ya os he enseñado cómo se quita, ¿eh? Simplemente cortáis así un poquito y se os quita. Venga, así. Esto, como podéis ver, ya lo tenemos lo que es seco, porque le he dado con la pistola de calor. Y ahora le voy a dar a esto un poquito para que seque. Y continuamos con nuestro lindísimo lienzo. Bueno, aquí tenemos un poquito el color blanco, el color negro, un color violeta, lila, verde, azulito. Todo lo que vamos a hacer es ahora vamos a crear un poco este tono que tenemos aquí, un poco gris. Vamos a hacer un poco lo que es disimular lo que es el fondo este y un poquito lo que es del cielo, ¿vale? Entonces vamos a coger un poquito de blanco
y un poquito de negro y lo vamos a mezclar. Como podéis ver, cómo lo voy haciendo yo. Aquí. Así un poquito. Le vamos a echar una gotita de amarillo porque tiende el color un poco amarillo. Aquí. Para que tenéis que saber bien los colores para poder hacer esto un poquito, ¿eh? Sabéis que por ahí tengo un poquito lo que es cómo se hacen los colores, pero aquí os lo voy enseñando yo un poquito, ¿vale? Mezclamos así un poquito. Podéis ver el vídeo que tengo por ahí, cómo se hacen los colores, que son los colores primarios, secundarios, terciarios, cuáles son los complementarios, pues del amarillo, del verde, cómo se forman, cuáles son los colores cálidos, fríos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer, voy a utilizar lo que es la técnica un poquito de ir manchando lo que es así. Podemos hacer con esponjas estas así, de estas así de que tenemos por casa, estas usadas, por ejemplo, ¿no veis? Estas así, porque por ejemplo, mirad, utilizo esta, cojo el color un poco gris y vamos a ir manchándolo lo que es así un poquito, todo por el dibujo, así, un poquito, que se manche la flor, no pasa nada. Así vamos a ir disimulando un poquito lo que es nuestra servilleta, un poquito. La vamos manchando así un poquito, ¿veis, no? Como así un poquito le vamos poniendo, así de fácil. Mirad, vamos a hacerle, que he puesto muy poca cantidad, es que, a ver, tengo aquí un plato, lo tengo ya usado, pero bueno, vamos a hacerle aquí, que me da igual, para que veáis cómo se hace mejor, en plan grande. Aquí pues mira, es muy pequeño y no lo vais a ver muy bien. Entonces mirad, ponemos esto así, ponemos el color blanco que tenemos aquí, y el color amarillo un poquito, mezclamos todo bien con la espátula, mira, así, y ahora sí, ahora vais a ver fenomenal. Es que no he limpiado todavía esta paleta, pero bueno, así lo vais a ver fenomenal. Mirad, vamos dándole lo que es este tono un poquito así, por todo alrededor, así, de fácil. Nos metemos un poquito así para el dibujo, un poquito, simulándolo, un poquito así, así un poquito, todo yo así alrededor. Esto es muy sencillito de hacer, así que con cuidadito vamos rellenándolo todo. Mirad, así un poquito, le damos por un huequito por aquí. Que tenga, para que se integre todo un poquito, todo ello, ¿veis, no? ¿Veis cómo se va integrando todo? Pues bueno, pues ahora ¿qué quiero? Pues mira, por ejemplo, vamos a añadirle a este tono, quiero pues que lleve, pues por aquí abajo quiero, por ejemplo, el verde, un verde.
vamos a añadirle un poco de amarillo, lo tenemos por aquí, y vamos a hacerlo lo que es tono más claro y más oscuro. ¿Veis, no? Como voy haciéndolo yo. Y por ejemplo ahora cojo otro algodoncito de estos, ahora este mismo, y le voy integrando así, un poco así. Mirad cómo va quedando, qué resultón, para que no sea todo igual. Vamos dándoles un poquito. Mirad, así, un poquito le hacemos y no tenemos que hacerle mucho más. Ya os he dicho que es súper fácil de hacer, ¿vale? Que es fácil, fácil, fácil. Ahora vamos a coger el tono este que tenemos por aquí, el lila por ejemplo. Vamos a darle un poquito por aquí, ya que la hemos tirado aquí un poquito. Vamos a tirar de aquí. Y con un poquito de blanco también vamos a hacerlo. Porque va a tener unos colores muy apastelados, o sea, no muy duros, muy fríos. Entonces vamos a darles un poquito de tono por aquí así, mezclando con lo otro. Mirad, voy a acercar más la cámara para que veáis esto. A ver, venga, continuamos. Le vamos dándole así un poquito todo ello. Sabéis que el acrílico seca muy rápido y vamos a ir jugando así un poquito con todo ello. Mirad, venga, vamos a coger más de aquí, que tenemos aquí suficiente. Todo este blanco que tenemos por aquí, que hemos echado antes aquí. Venga, vamos a hacer la mezcla. Vamos a echarle aquí un poquito más de color, así. Y continuamos dándole. Mirad, aquí así. Por ejemplo, esta zona quiero que sea todo de este tono. Integramos un poco así con el gris, que lo tenemos por aquí. También a la vez. ¿Veis, no? Como voy jugando yo con los tonos. Así de sencillito. Así de fácil, de fácil. Os enseño las cosas, que facilitas, Hay que hacer así golpecitos suaves. Y ya está. Y ahora continuamos con otro tono. Aquí le hemos echado un poquito más de, como podéis ver, un poquito más de color, porque vamos a darle ahora un poquito, por ejemplo, aquí, un poquito más oscurito, para que nos resalte un poquito más. ¿Veis, no? Así. Y ahora voy a hacerle lo que es con el color este azulito clarito. También quiero darle lo que es un poco de tono. Es un azul bebé. Es este tono, mirad, es este, que es muy bonito.
este tono, Indian Turkey, este tono que es súper bonito, me gusta mucho. Vamos a coger otro lado y le vamos a ir aplicando ahora por aquí, así a golpecitos, lo estáis oyendo, ¿no? Como lo voy integrando yo todo, así un poquito. ¿Veis cómo lo voy integrando? Así un poquito todo. Aquí, por ejemplo, más oscurito. Y así un poquito. Y aquí, por ejemplo, le vamos dando así un poquito de blanco. Así. Por aquí así un poquito. Como un poquito así. Mirad qué fondo que hemos hecho en un momento, qué chulería. Así un poquito. Mirad, qué bonito. Así hacemos, nos tendría unas pocas nubes. Bueno. Así ya lo tenemos todo un poquito integrado. Aquí no se nota la servilleta, aquí no se nota nada. Aquí le vamos a dar, quiero darle lo que es un poquito más de verde. Así. Así, vamos dándole. Vamos a cambiarle un poquito este tono. Vamos a agitar, siempre hay que agitar, que si no nos sale todo lo que es el aceite de la pintura. Venga, vamos a darle un poquito de este tono por aquí. Así. Mirad, qué chulería. Aquí le quiero integrar un poquito en el centro este así y ya está. Así, así me vale. Como lo tenemos. Mirad qué preciosidad. Y ahora vamos a hacer un retoque que nos va a quedar súper chulo. Atentos, atentos. Mirad, una vez que está seco, con estas pinturas de glitter, a ver, veis aquí, ¿no? Un poquito. Vamos a ir haciendo esto. Ir retocando todo esto así. Donde nos parezca a nosotros que va a quedar súper bonito. Ya vais a ver el final. Pero para eso tenéis que quedaros hasta el final. El que aguanta hasta el final ve los resultados y aprende. Venga. Vamos poniéndole así un poquito, unos detalles. Ya sabéis, si queréis aprender, suscribiros al canal. Siempre os lo digo, que vais a aprender cosas chulísimas. Me podéis dar un like para apoyarme un poquito. Venga, ahora vamos a coger y, por ejemplo, le vamos a darle este otro tono en el centro de las margaritas. Así. A puntitos. Son técnicas nuevas. Hacemos así unos puntitos, Vale. Ahora vamos a coger otro tono y le vamos a dar. Mirad, a ver. Este más oscurito. Vamos a limpiar lo que es el borde y vamos a ir, por ejemplo,
bordees un poquito las flores así. De la servilleta. Así poco a poco vamos bordeándolo todo. Esto ya es el gusto de cada uno, como quiera hacerlo, qué quiera bordear, qué quiere hacer. Pues yo bordeo, por ejemplo, esto así. Luego lo podemos dejar secar al aire libre o otra vez darle con el secador. Así un poquito. Vamos dándole de esta forma tan sencilla. Por ejemplo, aquí vamos a destacar así un poquito las margaritas, así. Un poquito. ¿Veis, no? Qué facilito. Aquí, por ejemplo, le vamos a hacer así las hojas, las ramas estas así, para que nos destaque un poquito, así un poquito solo. Un poquito, así. ¿Veis? ¡Qué sencillo! ¿Veis qué sencillito? Con poco material y qué cosas más bonitas podemos lograr hacer. Aquí vamos a poner así un poquito, un puntito por aquí. En esta flor tan chula que tenemos por aquí. En esta un poquito también. Así, mirad qué bonito. Ahora, por ejemplo, pues hacemos aquí así un poquito, decoramos un poquito así, unas, así como ya aquí algunas hojitas así. Aquí, por ejemplo, así le podemos poner un poquito. ¿Veis, no? ¡Qué sencillito! Ahora a esto vamos a coger y lo vamos a dejar secar. Y vamos a ver qué resultado nos da. Vamos a continuar dándole, esperar que no hemos acabado. Estas florecitas que tenemos por aquí para que nos queden graciosas y bonitas también. Las bordeamos con lo mismo, con el mismo tono gris oscurito, y en esta ocasión les vamos a dar a estas un poquito aquí, así en el centro. Aquí, un poquito así también. Un poquito, así para que me resalte. Aquí he puesto un poquito así. O sea, así un poquito. Y nos van a quedar súper chulas. Mirad, técnica fácil, bonita, divertida de hacer.
estamos aprendiendo aquí. Miraré cómo va, ¿eh? Venga. Vamos a ver qué resultado nos va a dar. Mirad, ya tenemos terminado el cuadrito. ¡Qué bonito ha quedado! Mirad qué detalles. Mirad qué es lo que tiene. Mirad cómo brilla. ¿Veis, no? Os lo acerco. Mirad. Bueno, pues este es el resultado de este cuadro tan fácil que hemos hecho. Pues ya sabéis, suscribiros al canal, no os perdáis ningún vídeo cuando lo suba, y así luego a la vez me podéis dar un poquito de ayuda dándome un like, ¿vale? Para así seguir aprendiendo cosas juntos, que vamos a hacer cosas chulísimas. Venga, que tenemos todavía el verano por delante para seguir aprendiendo cosas. Y manos a la obra, que vamos para adelante, poco a poco, divirtiéndonos y haciendo cosas bonitas. Mirad qué resultado más chulo y qué bonito, ¿eh? Y os espero vuestros comentarios y enseñarme vuestros dibujos algún día, ¿eh? A ver lo que hacéis. Pues venga, os espero en el canal y os espero veros en el próximo tutorial. Un besazo para todos. Que no se te olvide, suscríbete al canal y dale a la campanita, dale un like. Gracias.